Señoras y señores, muy buenas tardes. Antes que nada, les solicitamos apagar sus celulares o ponerlos en modo de vibración. La Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán les da la más cordial bienvenida a la presentación de estos 3 libros de la colección Mapamundi de Manu Dornbierer. Nos acompañan en el presidium la autora Manu Dornbierer y 2 comentaristas, el señor Pedro Sol y el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán. Manu Dornbierer. Manu Dornbierer es escritora, periodista y hoy editora. Oriunda de la Ciudad de México, vive en Acapulco en lo que va de este siglo. La literatura y el periodismo son vasos comunicantes. Empezó escribiendo cuentos y el primero, La Grieta, ganó un premio en Ciudad del Carmen, Campeche, en 1968. Entre los jurados, Juan de la Cabada como presidente y Rafael Solana como jurado. La Grieta se publicó dentro y fuera de México y colocó a Manu en los diccionarios como destacada autora de ciencia ficción. Encabezaría varias ediciones de sus cuentos de este tenor, pero adquirió el virus del periodismo político gracias o por culpa, dice ella, del escritor Edmundo Valadez, que había sido el primero en publicarle literatura en su revista El Cuento y luego la invitó a la página editorial del periódico Novedades. Perdón. De ahí pasó a radio, televisión, a las revistas Siempre y Quehacer Político y a muchos periódicos del interior del país y algunos del extranjero. Lleva 44 años de libros, de 1970 a 2014, y 41 años en prensa como analista política. Actualmente en 57 periódicos del país. Hoy nos presenta los 3 primeros tomos de su dinámica colección Mapamundi, que son Ensalada rusa, Venecia e Irak entre 2 guerras. Los siguientes libros aparecerán en 3 meses más y les anticipamos los títulos: Amazonia en varios tiempos, Islas y Such is Life in the Tropics. Esta colección tiene su estilo peculiar. Está afincada en la intención de mostrar cómo se ha vivido el mundo a través de episodios experimentados en diferentes tiempos y en fascinantes países, sin insistencia didáctica, pero con la información indispensable de una periodista y la pasión proustiana de una escritora. Bienvenida, Manu Dornbierer. ¿Primero tú? Ok. Tú nos dices, Manu, ¿quién empieza? ¿Tú? Pues sí, hablamos los comentaristas. Ok, Alejandro Carrillo Castro tiene la palabra. Muchas gracias. Primero que nada, para darles a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida aquí a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán y de manera muy especial a alguien que para mí es un referente de vida, de familia y de memorias muy gratas, a Manu Dornbierer. Con Manu, a mis hermanas Aurea y Marta, que están aquí presentes, nos une el que cuando éramos jóvenes, los papás de Manu, nuestros padres y los papás de Luz Helena Cabrera, que acaba de hablar, teníamos los 3 un bungalito en Acapulco, en un condominio que había construido un tío mío, y los 3 vivíamos casi puerta con puerta allá en Acapulco. Para mi hermana gemela y para mí era un privilegio ver que los Dornbierer, que eran jóvenes muy destacados en muchas disciplinas, pero particularmente con envidia los veíamos salir con sus esquíes y con sus trajes de baño a hacer pirueta y media en los esquíes, como cuenta Manu en uno de sus libros,
incluso le invitaron a que fuera allí en el Club de Esquíes en las presentaciones que se hacían los domingos, que fuera una de las artistas del show en el Club de Esquíes. Pero también la recuerdo acompañando, o más bien acompañándose mutuamente con mi madre, con sus caballetes y con sus paletas de pintoras, a ir a tratar de copiar de la naturaleza tan generosa de Acapulco cuadros que seguramente, como lo hacemos nosotros también, Manú y sus hijos seguramente tienen algunos ejemplares. Cuando el licenciado Miguel Alemán me dijo que había hablado con Manú para ver la posibilidad de que se presentaran estos 3 libros aquí en la biblioteca, les confieso que me dio muchísimo gusto. Yo entiendo que el licenciado Alemán no sabía del cariño tan grande que le tenemos a Manú, yo en lo personal y mi familia desde hace muchísimos años. Sin más, voy a tratar de decir que para mí es un privilegio, Manú, y a todos ustedes se los reitero, el poder comentar 2 de los 3 libros con los que se inicia la presentación de esta serie Mapamundi, que obviamente, como ya se dijo aquí por Luz Helena Cabrera, va a contener muchísimos números más. Leer estos 3 libros, el que se refiere a 4 sucesivos viajes que realizó Manú a la Unión Soviética en fechas diferentes, el de los viajes a Venecia y también Irak entre 2 guerras, que nos va a hacer favor Pedro Sol, que fue al viaje también comentarlo, son verdaderamente una delicia de lectura, porque conjuntan algo que no se da con frecuencia en un escritor o en una escritora de libros. La acuciosidad de una investigadora y periodista como lo ha sido Manú durante muchísimos años, la frescura de la viajera que toma nota de todo lo que va viendo para compartirlo a través de sus escritos, y algo que es muy agradecible también en quienes leemos estos libros, que su calidad no solamente de periodista, sino de investigadora en serio de los problemas sociales de México y del resto del mundo, los va enriqueciendo con una serie de investigaciones posteriores. Ya voy a hacer alguna mención de algún ejemplo, y entonces no simplemente es la descripción de lo que va viendo quien realiza el viaje, sino que se va deteniendo en investigaciones que pareciera que alimentan a Google, ahora tan frecuentemente usado, cuando alguien hace referencia a algún sitio y dice, sí, pero ¿quién nació ahí? ¿Dónde, quién lo vivió? ¿Cuándo se creó este edificio? Todos esos datos los va metiendo e intercalando en estos deliciosos relatos de estos viajes seriados. Como yo no tuve el privilegio que tuvo Pedro Sol de acompañar físicamente en sus viajes o en el viaje a Irak, a Manú, sin embargo, en el caso de los viajes a la Unión Soviética, puedo decir que de alguna manera también realicé el viaje acompañando a Manú, con diferencia de unos años. Ella realiza su primer viaje a la Unión Soviética en 1967 y yo tuve el privilegio de acompañar a mi padre, que era entonces embajador ante la República Árabe Unida, en 1960, con 7 años de diferencia, pero sí nos tocó conocer más o menos, por lo menos en la primera época, a esa Unión Soviética, particularmente Moscú,
que nos relata de manera deliciosa Manu Dombierer. Pero antes de entrar a la charla o al comentario sobre estos 4 viajes que realiza Manu a la Unión Soviética y los 6 a Venecia, cuando estaba yo leyendo el prólogo y después todos los comentarios personales y tan serios que va realizando Manu, no pudo menos que venir a mi memoria 2 citas que quiero compartir con ustedes. En 1960, cuando estábamos en París, mi hermana y yo también, estudiando en ese entonces a los 19 años, compré un pequeño libro que se llamaba Escritores de hoy, Écrivains d'aujourd'hui, de un señor Bernard Pinault, que hizo una compilación de los mejores escritores de aquella década en Francia. Y decía Bernard Pinault, finalmente uno escribe por necesidad, o se escribe por necesidad de contar cosas alegres, necesidad de rebelarse contra cosas que nos parecen incorrectas, necesidad de gritar que estamos enamorados, necesidad de gritar que estamos tristes, necesidad de pelearnos contra alguien o de defender a alguien, pero siempre por necesidad, decía Bernard Pinault. Y esta necesidad de comunicar se ve a las claras en todos los textos que hoy estamos presentando. Pero hay otro asunto que quisiera yo comentar con ustedes, que de alguna manera me parece que es muy claro de los relatos y de los comentarios que va haciendo a lo largo de todos ellos Manu Dombierer. Y es una cita de Marguerite Yourcenar en Cuadernos de Notas de las Memorias de Adriano, en donde Marguerite Yourcenar dice: finalmente, de alguna manera, toda vida narrada se escribe para atacar o para defender un sistema del mundo. Y yo creo que eso lo consigue muy a las claras Manu, sin ambajes, va diciendo lo que le parece mal y lo que le parece bien, y lo va utilizando como marco de referencia para ir relatando sus experiencias de viaje. Cuando llegamos, bueno, Manu llega 6 años después, pero a mí me tocó conocer ese Moscú que describe Manu en 1967, y hay 3 o 4 cosas que me gustaría decirle a Manu que las comparto plenamente, de las cosas que ella relata en este primer viaje. A mí también me resultaba de alguna manera curioso, bueno, más que curioso, inseguro y de alguna manera preocupante que cuando uno llegaba a la Unión Soviética, las autoridades soviéticas lo primero que decían es: y me deja usted su pasaporte y se lo vamos a dar hasta que se vaya. Esa sensación de qué va a pasar si me ocurre algo y no tengo mi pasaporte. Siempre cuando uno viaja siente que eso es no solamente un documento de identidad, sino es un documento de defensa personal. Cuando llegaban y le decían: me deja usted su pasaporte y cuando se vaya usted se lo regresamos, ese estar en el viaje sin el pasaporte era una sensación francamente muy incómoda, que obviamente ahora ya no se da, pero ella lo señala en la página 148, y quiero decirte, Manu, que a mí también me pareció que era uno de las características de ese tipo de viajes en donde uno se sentía bastante inseguro. Otro asunto que también lo comenta Manu en su primer viaje, y que cuando yo lo he comentado con amigos se me quedan viendo como diciendo: estás exagerando, es que voy a citar a Manu cuando dice: en ese entonces a los extranjeros nos llamaba la atención ver los suculentos platos de caviar beluga con que nos recibían y la portentosa sensación de engullir tan carísimo manjar con cuchara,
cosa que casi nadie me creyó cuando yo lo relataba algo similar a mi regreso. Efectivamente, me acuerdo que te daban unos platos como si fueran de frijoles, Sí. y con las cucharas, uno cuchareaba el caviar que sabía delicioso, y cuando uno en las fiestas aquí en México le dan una mugrita así, una galletita con 3 granitos, y uno dice, no, pues esto no saben comer caviar, ¿no? Entonces, ¿verdad? Claro. Entonces, y uno se acuerda con tristeza y cuando dice, no, comer caviar se comía en aquellos tiempos y allá. Nos dirán los señores rusos y ahora también, quién sabe. Pues espero, pero la gente no cree que efectivamente se comía el caviar a cucharazos, que eso era verdaderamente una delicia, que lo comenta Manu y yo también lo compartí en aquella época. Concuerdo también con la sensación que en la página 51 nos comparte de su primer viaje a Moscú. Dice, era una ciudad sombría, no obstante su grandeza. Y sí, era una ciudad grande, pero sin mucho color, era gris, salvo obviamente la gran Plaza Roja, pero uno se sentía apabullado por aquellos edificios, pero en donde no había mucho colorido, era una ciudad sombría, por lo menos. Estamos hablando del Moscú de 1967 que ella conoció y del Moscú de 1960 que yo pude compartir. Y algo que ahora los jóvenes seguramente no lo creerán, pero nos dice Manu, las mujeres eran gordas en el Moscú de aquellos días, y como las célebres matrioshkas, llevaban una pañoleta en la cabeza, un abrigo mal cortado alrededor de su poco grácil anatomía. Cuando yo les comento a mis amigas y amigos que la guía que se encargó de mostrarnos Moscú, y luego fuimos a Kiev, y luego fuimos, en ese entonces todavía era Leningrado, era una jovencita muy mona, pero gordita, que traía efectivamente su pañoletita, su abrigo mal cortado, y era el prototipo de la juventud y de la belleza en ese entonces. Como bien nos dice Manu, ahora las muchachas rusas son muy jóvenes, muy flaquitas, muy guapas y vestidas al último grito de la moda. Pero en aquella época, en aquel primer viaje de Manu, lo normal era ver a las muchachas rubenescas, es decir, con el modelo de Rubens más que con el modelo de ahora. Y efectivamente todos, cuando visitábamos a la Unión Soviética en aquella época, nos embelezábamos con el circo, que era uno de los espectáculos que era de obligada asistencia, a escuchar los coros del ejército soviético que habían venido ya a México, y todos salíamos a cantar Kalinka, Kalinka, Kalinka Maya, y todas esas cosas que nos llenaban de júbilo, el ballet folclórico y obviamente el Bolshoi, que describe tan agradable y tan sabrosamente en el libro Manu. Yo recuerdo que mi padre, que era en ese entonces embajador y obviamente un agente de izquierda, con una gran simpatía por la Revolución Soviética, yo le decía a mi padre, creo que esto está muy inestable, papá. Las primeras generaciones, sin duda alguna, después de la Revolución Soviética, estaban dispuestas a sacrificarse ellos y la siguiente generación por un sueño, por una ideal, pero ya los muchachos que me tocó platicar con ellos y las muchachas, ya los jóvenes se me acercaban y decían, ¿no tiene usted discos de Benny Goodman? Y las chicas decían, ¿no trae usted un lipstick por ahí o unas medias? Y entonces, aunque mi padre me decía que no, que estaba yo equivocado, que era una sensación, empecé a tener la misma sensación que comparte Manu en su libro, que dice que ella advertía que el consumismo empezaba a ganar la batalla al comunismo, también en la Unión Soviética, cosa que finalmente ocurrió, como sabemos,
y es que ya más de 2 o 3 generaciones ya no están dispuestas a seguirse sacrificando en función de las siguientes generaciones, sobre todo a la luz de las comunicaciones y de la globalización que se daba. En el segundo viaje, ya de carácter oficial que nos narra en el libro Manú, dice: la URSS no tenía casi nada que ver con la que conocí en 1967. Entre otras cosas, la familiar silueta de las orondas matrioshkas había sido erradicada del panorama de las mujeres, o en todo caso de las jóvenes. Ahora, en cambio, eran delgadas, guapas y elegantes. Para que se vea cómo este viaje en el tiempo que va haciendo Manú al recordar 4 etapas diferentes de su viaje, me recuerda aquella primera versión de la película de La máquina del tiempo, en donde el personaje se sienta en la máquina del tiempo y se para frente a un aparador y va viendo, conforme va pasando el tiempo, cómo cambian las modas, cómo cambian incluso los colores, las vestimentas, los muebles, etcétera. Y eso es un poco a lo que nos invita Manú en esta sabrosa visita, de alguna manera diferida en 4 ocasiones. Pero el libro está lleno, aparte de estas referencias que muchos se agradecen, sobre lugares, sobre la historia de cómo se fueron conformando las ciudades y los principales personajes históricos, referencias tan aparentemente intrascendentes, pero que hablan de cómo la periodista tiene esa sensibilidad de ir recogiendo imágenes que a mí en lo personal me parecen que es una de las cosas que más se agradecen de este libro. Y nos dice: en el lago Bacay hay un importante instituto de limnología. El lago atrae a los estudiosos por sus características y tamaño, pero también porque ahí se encuentran rocas y especies animales que no existen en ninguna otra parte del mundo. Y relata Manú: me llamó la atención un pececillo que vive a 1500 metros de profundidad, aguantando presiones formidables que no resistiría ni el acero. El Golomianca, así se escribía, está hecho de pura grasa para poder resistir esas temperaturas y esa presión. Y dice: y el pobre se derrite como un trozo de mantequilla cuando lo sacan a una temperatura de 8 grados. Imagínense saber que un pececito que existe a 1500 metros de profundidad, precisamente gracias a lo que le permite sobrevivir esas presiones, cuando es sacado de su contexto, como lo narra y lo describe una pintora como Manú, el pobre se derrite como trozo de mantequilla cuando lo sacan de ahí. Y luego Manú nos va platicando de cómo va en todos estos viajes conociendo danzas, música, pintura, etcétera. Y tiene una frase que yo voy a citar con mucha frecuencia, porque la comparto plenamente. Dice: el arte es el verdadero esperanto. ¿Se acuerdan ustedes el idioma universal que en los inicios del siglo pasado quisieron generalizar algunos idealistas? El arte es el verdadero esperanto, la parte más maravillosa del inconsciente colectivo junguiano. Ese es el tipo de afirmaciones que a lo largo del libro va haciendo la periodista, filósofa, crítica social y artista, que todo junto es Manú. Hay un momento en que le brota la femineidad a raudales y dice que estando de visita a Ulan Bator, va a un monasterio en donde está viendo meditar a unos monjes budistas y ella se acerca a verlos y uno de ellos le guiña un ojo.
Y ella dijo, no puede ser, un monje tan serio que está aquí filosofando, me guiñó un ojo, será cierto. Y dice que ya casi al final del recorrido lo vuelve a buscar y el monje ya abiertamente le envía una sonrisa. Pero la que se sonroja es ella. Esto habla de cómo esta ruda periodista que es capaz de hacer crítica social muy virulenta y no deja de ser un ser humano tan sencillo y tan sensible como lo es Manú al relatar este tipo de cosas. Finalmente, relata que cuando va rumbo a la Unión Soviética y pasan por Rumania, visitan la clínica de la famosa doctora Aslan. Y yo me acuerdo que mi padre nos hablaba de que él hacía viajes a Rumania porque había una doctora, la doctora Aslan, que tenía inyecciones para rejuvenecer. Nosotros hacíamos la broma que si eran glándulas de mono, lo que fuera, pero en ese entonces no había Viagra. Los varones se tragaban muy en serio el tema de que si iban a Rumania y con la doctora Aslan les daban estas inyecciones, les permitían tener un poquito más de vida productiva. Diría, ya mis hermanas se están sonrojando aquí también, pero mi padre era humano también. También en el libro en donde nos describe sus viajes a Venecia, Manú va describiendo cosas muy importantes sobre esta extraordinaria ciudad y que le hemos podido visitar seguramente la mayoría de los que estamos aquí, en donde se nos dice que Venecia se está hundiendo, porque hemos visto en los noticiarios que de repente en la plaza de San Marcos pues hay 1 metro de agua y los turistas están con sus botas de hule o pues, teniendo que cruzar esta famosa plaza con muchísima agua. Y uno dice, pobre ciudad, pues mañana se va a acabar de hundir. Y la periodista, la investigadora acuciosa y la crítica inteligente nos dice, es una mentira esto de que pensemos que Venecia se está hundiendo. Sí, Venecia se hunde un poquito menos que la Ciudad de México, porque se hunde solo alrededor de 0.0 milímetros por año, debido sobre todo a la compresión de la tierra debajo de la ciudad. Pero esto nada tiene que ver con las inundaciones que se dan periódicamente cuando sube la marea del Adriático y los vientos del Adriático llevan el agua. Entonces, cuando llegan los turistas y dicen, ya, qué bueno que vinimos porque es la última vez que va a existir Venecia, Venecia se está hundiendo, no es cierto. Y esta es una de las cosas que se agradecen del tipo de comentarios que nos va regalando Manú a lo largo de sus libros. Cualquiera podría pensar que vengo de palero de Manú, por lo que la quiero y por lo que me gustaron estos libros. Sin embargo, para que vea que sí los leí completitos, hay 2 cosas en donde yo, no siendo periodista, pero siendo estudioso de la administración pública de México y siendo un enamorado de la música argentina, me voy a permitir hacerle 2 sugerencias para que en la siguiente edición, si se puede, no digo las corrija, porque a todos nosotros nos cuentan estas cosas y nadie tiene por qué saberlas como me pasa a mí. Dice Manú que todos estos cambios que vio en su viaje a la Unión Soviética, dice, este siglo XX, complicado, orgulloso de sus luces y adelantos tecnológicos y paradójicamente sediento de sangre y de violencia, a destiempo detonador de nuevas guerras religiosas que cada día están peor, abierto a todo y atrasado espiritualmente. Ese querido siglo XX que el tango uruguayo, que atropello a la razón,
ya desacreditaba en sus inicios. Yo viví 6 meses en Buenos Aires, me casé con una argentina, mis hijos, uno de ellos vive en Argentina, y soy un enamorado de los tangos y de Enrique Santos Discépolo, que es el autor precisamente del tango que se llama Cambalache, y que seguramente ustedes lo han oído. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Es decir, que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. El tango es de Enrique Santos Discépolo y Enrique Santos Discépolo, el mismo autor de Uno busca lleno de esperanzas y de una cantidad de tangos preciosos. Enrique Santos Discépolo era el Agustín Lara de Argentina, y fue muy amigo de Agustín Lara. Es más, compartieron una mujer aquí en México, que presentó su libro precisamente aquí. Agustín la sacó de un prostíbulo, trabajaba con la bandida, le puso casa, pero luego se enamoró de María Félix y la abandonó. Y entonces vino Enrique Santos Discépolo a México y tuvo una relación con esta misma señora, que escribió un libro que se llama así, Mi vida con Agustín Lara y con Enrique Santos Discépolo, en este mismo lugar. Así es que, si se puede, nada más le sugiero a mi querida Manu que recoja que no es un tango uruguayo. Hay muchos tangos uruguayos, por ejemplo, Caminito es un tango uruguayo. Caminito sí es uruguayo, de un autor uruguayo, pero Cambalache, siglo XX, es un tango totalmente argentino. Y la otra, que es de mis defectos de formación profesional, es que en algún momento nos dice Manu que la Secretaría de Programación y Presupuesto le fue creada por el licenciado López Portillo a un antiguo alumno, Miguel de la Madrid, dice, al que le había creado especialmente aquella incubadora de presidentes en que se convirtió la Secretaría de Programación y Presupuesto, que solo duró 2 sexenios y produjo 2 mandatarios. Y aquí también le voy a sugerir a Manu una precisión. Efectivamente, fue López Portillo en la famosa reforma administrativa de 76, que creó, fusionando partes de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de la Presidencia para crear la Secretaría de Programación y Presupuesto. Pero no se la crearon a Miguel de la Madrid. Cuando se creó la Secretaría, el primer secretario fue Carlos Tello. Seguramente si no se hubiera peleado con el secretario de Hacienda, Julio Rodolfo Moctezuma, alguno de los dos hubiera sido candidato a la presidencia de la República. Pero cuando se pelea Carlos Tello con el secretario de Hacienda, entonces se ve obligado el presidente López Portillo a sustituirlos a los dos, y entonces nombra como segundo secretario de Programación y Presupuesto a ¿no? Al que venía de director del Seguro Social, García Sáenz, Ricardo García Sáenz, que está 1 año y medio más ahí. Para ese entonces, Miguel de la Madrid era director de Asuntos Financieros en Pemex y luego subsecretario de egresos, no tenía nada que ver. Cuando no le funcionan los 2 primeros secretarios de Programación y Presupuesto, para ver si, se tiene que traer a alguien de Hacienda para que le saque el presupuesto, se traen a Miguel de la Madrid. Entonces, no es que se la hayan creado a Miguel de la Madrid, se la crearon antes a Carlos Tello y a García Sáenz, y de rebote le cayó a Miguel de la Madrid. Y cuando dices una secretaría que duró solo 2 sexenios y produjo 2 mandatarios, esto es rigurosamente cierto, salvo que
la Secretaría de Programación y Presupuesto sí produjo un primer presidente que fue de la Madrid, un segundo presidente que fue Carlos Salinas de Gortari, y luego nombraron secretario de Programación y Presupuesto a Ernesto Zedillo. Y yo creo que a la mitad del sexenio, Carlos Salinas ha de haber dicho no, un tercer egresado de Programación y Presupuesto, y mandaron a Zedillo a ser secretario de Educación. No sabía. Y desaparece en Programación y Presupuesto. Pero ya era la tercera vez que existía la Secretaría de Programación y Presupuesto. Renuncia Zedillo a la Secretaría de Educación para irse de coordinador de campaña de Luis Donaldo Colosio, y con el asesinato de Luis Donaldo se convierte en candidato Zedillo. Pero Zedillo había sido el tercer secretario de Programación y Presupuesto. O sea que… No lo sabía. Por eso Carlos Salinas la ha de haber quitado. Dijo, no, aquí el que llegue a esta secretaría se vuelve demasiado poderoso. Pues aunque lo quitó y aunque le desapareció la secretaría, el último secretario de Programación y Presupuesto, el tercero, fue también presidente de la República. Son datos exclusivamente de analista de la administración pública, pero que seguramente servirán para que esta acuciosa y seria investigadora de nuestra realidad social, que es Manu, los pueda ir incorporando. Por lo demás, yo quiero felicitarte, Manu. Es una verdadera delicia hojear estos 3 libros, el de Venecia, en donde uno va reviviendo y regodeándose. Los que no la han visto, los que no han ido, se morirán por verla, y los que ya hemos tenido el privilegio de estar ahí, aunque no nos hospedemos en el Hotel Danieli, como tú lo hiciste, pero sin duda alguna produce ese tipo de vivencias que muchos se agradecen y que nos invitan a hacer lo que ella dice, que es una viajera infatigable, porque se vive un tiempo diferente cuando se está de viaje. Yo termino con este comentario agradeciéndole a Manu el que haya pensado en la posibilidad de presentar estos primeros 3 libros de la colección Mapamundi aquí en la biblioteca de su amigo el licenciado Miguel Alemán. Y con respecto al tercer libro de Irak entre 2 guerras, pues le vamos a pedir a Pedro Sol, que sí realizó el viaje con Manu, que nos haga su comentario. Muchas gracias, Manu. Gracias, Alga. Nunca me habían hecho una presentación tan… Pues creo que fue una feliz coincidencia haber estado en 1995 planeando este viaje que se presentó de una forma casual para mí, porque un amigo que iba a ir a ese viaje, ¿no?, Alfredo Jalife, en una cena en casa me dice: oye, Pedro, a ti que eres tan inquieto y todo esto, ¿por qué no te animas a ir a Bagdad, a Irak? ¿Y cómo es esto? Le digo, pues surgió, yo tengo una invitación del gobierno de Saddam Hussein y tú irías en mi lugar, y es un evento cultural. Yo pensé en las guerras inmediatamente, y no, efectivamente Bagdad en ese momento tenía como un evento que se llama Babilonia. Babilonia es una ciudad que está a 3/4 de hora de Bagdad, y es equivalente al Festival Cervantino. Entonces es muy interesante porque se reúnen ahí grupos musicales, de baile, de teatro, de toda la zona de Mongolia, de África, de China, todo lo que les corresponde, de Rusia. Y Saddam Hussein organizaba estos eventos anualmente, era un gran pretexto para poderse acercar y ver en pleno un país que ya había sufrido una primera intervención. Por eso el libro está muy bien enfocado, un Irak entre 2 guerras. Y bueno, ahora que venía yo para acá, a la fundación, venía a vuelta de rueda y veía un sol muy, muy brillante que se veía al fondo aquí de la avenida,
Y me recordó mucho aquel amanecer que tuvimos después de 1000 kilómetros de carretera, en medio del desierto, entre Amán, Jordania, donde nos citamos, Manu y yo, y nos subimos a un camión con algunos de los periodistas y músicos y gente que venía al Festival de Babilonia. Entonces, todo esto está narrado perfectamente por Manu, yo simplemente estoy haciendo una pequeña síntesis, pero ese amanecer fue fabuloso porque Bagdad es una ciudad, digamos, como Guadalajara, con unos 5 millones de habitantes, llena de, cruza uno el desierto, ¿verdad? Y llega uno de repente a Freeway, se ven ahí, no segundos pisos, pero se ve mucho movimiento, autopistas modernas, no había tanta presencia militar en ese momento. Entonces llegamos y nos llevaron al centro de la ciudad, donde estaba el Hotel Meridien, que luego se transforma en Palestina. Ahí es donde se unieron el famoso Hotel Palestina, es donde se juntaron los periodistas, ya los corresponsales en forma, tiempo después. Y nos tocó una serie de vivencias de empezarnos a conectar con la prensa internacional y empezar a hacer un programa de 2 o 3 semanas donde pues íbamos de observadores, pero Manu terca de que quería entrevistar a Saddam Hussein. Entonces, al único que podíamos acercarnos era a Tarek Aziz, que era el ministro de Relaciones. No sé si terminó ahorcado, él se salvó. ¿Él murió? No, él era cristiano. Él era cristiano. Y creo que todavía está en prisión. Él se salvó de la horca, pero era el único que más o menos podía Manu hablarle en inglés, que se dejaba acercar a él y al ministro del Interior, que le rehuía a Manu porque Manu terca, como buena reportera, quería la nota, ¿no? Entonces, nunca se presentó Saddam Hussein, llegó a pasar por allá quizás a lo lejos, pero físicamente nunca lo llegamos a ver. Pero lo interesante y lo que englobaba este viaje pues era la nota cultural como pretexto para hacer nota política, obviamente. En fin, en un detalle que tuvo Manu, nos detuvimos en la orilla de un río, de los ríos sagrados que están alrededor de Bagdad, que está el Éufrates y el Tigris. Tigris, pero este era el Éufrates. Este era el Éufrates. Y me dice Manu, vamos a bajarnos del coche, y se quita sus zapatos y me dice, te invito a que nos sentemos en la orilla porque nadie hace esto. Y nos sentamos a remojar los pies en el río Éufrates y se puso a cantar Manu una canción mexicana. Tú también, pero era la única que no sabíamos. Sí. Era la Adelita. La Adelita. No sabíamos ninguna canción entera. Entonces, bueno, pues no sé si contaminamos más el río, pero nos divertimos mucho y el chofer que nos llevaba pues se emocionó mucho porque fue improvisado y decía, bueno, no todos los días se baña, mete uno los pies en un río sagrado, ¿no? Hicimos luego, en el transcurso de la semana, programamos visitas a un hospital de niños con leucemia, que fue el punto más triste del viaje. Incluso hicimos un recorrido a un refugio donde habían muerto bastantes personas, donde había un refugio donde en la Primera Guerra entró un rocket, un Patriot. Primero entra un rocket que es una especie como de sacacorchos, así, bum, bum, bum. Es un misil que perfora y después llega otro rocket atrás de ese y ya es el que trae la explosión. Pero hay uno que perfora y luego inmediatamente llega otro. La tecnología de las armas, caray. Y cuando nos platican que en ese refugio, que era a mitad de este cuarto, murieron cientos de personas allá adentro. Y una de las sobrevivientes era la madre de uno de muchos niños que ahí pues estaba cerca y nos comentaba con un traductor cómo había sido todo eso. Nos toca una época de calma, realmente Bagdad, sí, Tirabuzón, las que un sacacorchos. Nos toca visitar en la avenida Al-Rashid, que todavía supongo que existe, la primera universidad del mundo, contrastante con todos los bazares que son famosos en esta tierra, ¿verdad? Y aprendíamos, en cada paso íbamos encontrando historia, oíamos mucha música, hay mucha gente que le gusta cantar en Irak,
los mismos mercaderes, porque tienen sangre de mercaderes, se le acercaban a uno en sus vehículos a vender cosas que traían en la cajuela, ¿no? Me acuerdo, vasijas de plata, joyería fina, y bueno, todo ese entorno que había de la guerra que obligaba a la gente a vender sus cosas, ¿no? Otra anécdota es que fuimos a Karbala, que es una ciudad que está a 100 kilómetros de Bagdad, y es una ciudad sagrada que luego fue bombardeada, pero en el momento que fuimos, pues con la ingenuidad de turistas, yo hacía mucho calor, yo me llevé unas bermudas y a la salida del hotel me dicen, regrésate, no puedes andar en bermudas aquí. Es un choque muy fuerte para los musulmanes que alguien ande en bermudas, y menos en una ciudad sagrada. Y Manu también traía un vestido primaveral verde muy bonito y lo obligaron a ponerse un chador, un chador negro. Todo el tiempo me ponían los chadores, pero nunca los lavan, ¿eh? Entonces, bueno, pues eran las cosas que veníamos encontrando en el camino. Yo me dedico a la caricatura política, entonces tenía el interés de conectarme con pintores, con gente del medio artístico, y bueno, yo entiendo que estando con Manu se aprende todo el tiempo. Es un placer, volvería a hacer cualquier viaje con ella, porque en esas 3 semanas convivimos mucho, aprendí mucho, y siento que nuestra anécdota de la Mezquita Azul no la podemos dejar. Cuando tú me dijiste, hay que pararse a ver esa mezquita, y nos bajaron de un vehículo unos militares Sí. con sendas ametralladoras, y nos bajan, nos empiezan a esculcar dentro del coche, que qué estábamos haciendo ahí, pues nos paramos a ver la Mezquita Azul que está allá. Pues el traductor, que era nuestro chofer, lo subieron, y se lo subieron en un vehículo, y nosotros nos quedamos solos, y Manu me dice, pues ve volteando a ver lo que puedas porque es lo último que vamos a ver. Digo, no pasa nada, no están alegando con el chofer, pero el chofer pues sabía que éramos invitados, y tardaron como 20 minutos, nos quedamos solos ahí temblando de miedo, hasta que ya vimos que todo, hasta nos pidieron disculpas, pero esa media hora fue terrible porque no sabíamos, y además con armados los tipos, pues no sabíamos qué iba a suceder. Yo pienso que como decía bien Alejandro, los viajes pues siempre serán, la vida es un viaje, entonces siempre tendremos oportunidad de ver el principio y el fin, y comparar y digerir con otras personas que les guste viajar, el cómo vimos en ese momento, fuera del periodismo, simplemente como mexicanos que andábamos allá, la posibilidad de intercambiar cosas. Yo creo que los viajes nos enriquecen mucho a la larga, no importa dónde sea, no quiero referirme a las largas distancias, simplemente que en nuestro México podemos aprender tanto de todas las regiones que hay, tan diferentes, pero cuando uno está en otro país, en un país musulmán, donde todas las costumbres son tan diferentes, pues tenemos que pensar en que sí, hay que hacer una bitácora que nos va a enriquecer con el tiempo, y anotar todo lo que podamos, como están en este libro todas las fotografías que me tocó tomar, y que la verdad me traen de 1995 para acá como si hubiera sido ayer. Se me ha pasado muy rápido este tiempo, y estoy deleitándome de volver a ver lo que Manu, que es una brillante periodista, y que ella me ha dicho que pues sí, que el periodismo no solamente no debes de formar parte de una comunidad como periodista, sino tienes que influir en ella para transformarla. Yo creo que esa es tu misión en la vida, Manu, y te agradezco mucho que me hayas permitido ser tu compañero de viaje en esos días. Gracias. Muy bien. Gracias. Pues yo no sé cómo darles las gracias a estos señores que me han hecho unas preciosas presentaciones. Y te agradezco específicamente que me corrijas estas inexactitudes, digamos, que tengo, porque a mí me interesa mucho
la precisión en las informaciones de estos libros. En general, los libros que he hecho en plan de series, como una que tengo de periodística que se llama, cuyo lema, mejor dicho, es periodismo igual historia, tenía unos libros, pero de este tamaño, que relatan los últimos 25 años en la política mexicana, a través de columnas propias y de otros periodistas. Pero se hacían unos librotes de este tamaño. Y yo veo que la gente se aburre ya, exceptuando unos bestsellers gringos, que quién sabe cómo le hacen, que son como de este vuelo. Y aquí tengo una persona que le encantan esos librotes así, mi nieta. Y en general la gente no tiene tanto tiempo para eso, para leer todas esas historias, a menos que sean novelas muy, muy románticas. De manera que yo lo que traté de hacer en estos libros, posteriormente investigados, digamos, el sustrato de los libros, los conocimientos que trato de compartir con los lectores, no los tenía cuando fui a esos países. Cuando vas a un país te dicen, bueno, lee sobre ese país para que sepas qué va a pasar y bla, bla, bla. Pero llegas a ese país y se te olvida todo lo que leíste porque fue abstracto todo. Pero cuando después de vivir en ese país, que te has identificado con las personas locales, que has vivido experiencias propias, que has aprendido a conocer un poquito de la historia de esos países, entonces te queda dentro la necesidad, o por lo menos a mí, creo que a ti también, y a Alejandro por supuesto, de saber más de este país. Entonces estos libros yo los tengo, digamos, escritos en la computadora, las cosas personales, porque la vida no es una cosa lineal nada más como periodista o como escritora, no. Tú eres un ser integral que tienes experiencias, sentimientos en todos los ambientes. Eres parte de este mundo. No te pones como los historiadores que se sienten muy solemnes e importantes, se sientan muchísimo tiempo después de que ha sucedido algo a analizar las cosas. Los periodistas somos exactamente lo contrario. Somos gente que atrapamos la historia en el momento en que está sucediendo, en que sabe, que huele, que es viva la historia. Eso es lo que hacemos y eso es lo que pude hacer en los libros hasta ahora. Pero no los había... Bueno, Ensalada Rusa tuvo una edición en 2005, sí la tuvo. Ahora tiene algunos cambios de aquella otra edición porque en ella, como lo hablaba con Alejandro, 2 de los viajes que hice fueron con ese gran mexicano que fue el ingeniero Díaz Serrano, director de Pemex. El primer viaje yo me escapé de la vida de mujer casada y mamá de unos niños que ahora ya no son tan niños, porque aquí hay uno de mis hijos que es el mayor, que ya no está tan niño, ¿verdad? Pero en fin, lo digo un poquito frívolamente porque me dio mucha tristeza escaparme un poco, pero las mujeres, y aquí voy a ser un poco feminista, necesitamos también a veces vivir una vida aparte de la familia misma y sobre todo cuando se tiene un oficio como este, ¿verdad? Entonces fui unas 3 semanas, las primeras 3 semanas del viaje de 1967, me fui unas semanas fuera a conocer la Unión Soviética y por supuesto viajar por muchos otros países. Y actualmente, bueno, no tanto actualmente, pero hace unos años mis hijos, tengo otros 2 hijos, además del ingeniero Enrique Ugarte que está aquí presente, que me reprochaban un poco esas escapadas que me daba
a conocer el mundo. Pero pues así fue, y el destino pues es el destino de cada quien. Y yo pienso que se puede vivir muchas vidas en una. Se vive una mujer, un hombre puede vivir diferentes roles y profundamente y ser diferente en esos mismos. Pero en los viajes es donde uno es especialmente libre, especialmente, ¿cómo decirles? Como es uno más que va a aprender a esa escuela que es el mundo. En ese sentido, yo he viajado muchísimo y pretendo, si no estoy demasiado amolada, viajar. Todavía me falta bastante África. He estado en África, incluso en los libros hay ya 2 cosas escritas sobre los 3 países de África que conozco. Son Egipto, que es otra cosa, porque Egipto, que tú viviste ahí, ¿cuánto tiempo viviste ahí? 7 meses. 7 meses, su padre era embajador en Cairo. Pero bueno, Egipto lo dejamos para otro libro y aparte. Y otros 2 países negros que fueron fascinantes y en fin. Pero todas estas cosas no se pueden vivir de otra manera más que corriendo por el mundo y abandonando momentáneamente la familia, la rutina, en fin. Y en ese sentido, bueno, pues los que tenemos los que nacemos bajo el signo de Sagitario, sobre todo, tenemos esa obsesión de movernos por el planeta. Y si lo vas a hacer, pues hazlo lo más abiertamente que puedas, vive lo más que puedas, y no hagas las cosas que algunos turistas mexicanos, a los que yo critico mucho, hacen, como ir a comprar esos zapatitos preciosos, que ¿dónde los compré? Oye, ¿dónde estábamos? ¿Qué país era donde compré esos zapatitos? Todavía los tengo, ¿creerás? Me dicen algunas amigas, ¿verdad? Digo, ay, Dios mío, ¿y dónde era? ¿Cómo era? No saben, no se dan cuenta porque están hablando de lo que hicieron en sus otras vidas, de su casa, de sus hijos, de sus amigos. Y eso es nefasto para viajar, porque tienes que, en los viajes, lo que es importantísimo es que tienes que vivir lo que aconsejan todos los espiritualistas, es decir, la gente que tiene una vida espiritual. Vive el momento. Estás aquí, vives ese momento y no estás pensando en lo que vas a hacer mañana ni nada, sino te absorbes y estás lejísimos de tu casa. Y simplemente eres tú, y me recordaba, Alejandro, la historia del monje que me guiñaba el ojo. Bueno, era un momento en un monasterio, el único monasterio que había en ese momento visible en Ulan Bator, y yo pensaba que era otra cosa, pero estos no son los monjes que pasan horas y horas en meditación, pero de repente regresan muy fácilmente y pues están viendo qué pasa. Y pues yo me sentí muy sacada de onda por el tal monje, pero éramos el monje y yo, no importaba nada más, era esa especie de comunicación que ese gordito, enorme gordote, mejor dicho, y yo tuvimos, digamos, en realidad hay que tener ciertas ideas, por ejemplo, sobre reencarnación o conocimiento de otras cosas, para disfrutar más y más en eso, en los viajes. Porque también yo tengo la absoluta idea de que gente que he conocido en los viajes ya la conocía de otros lados. Y la gente que se reúne en este momento o en otro, ya es un revolvente, es un mundo revolvente. Pero en fin, no los quiero aburrir con ideas demasiado complicadas. Estos libros tienen la absoluta necesidad realmente de compartir sentimientos sobre el mundo y conocimientos también, sobre todo,
que obtuve, como decía Alejandro, y lo sabemos todos, posteriormente. Estuve haciendo investigaciones. Les quiero hablar un poco del libro último, que es un libro, Irak entre dos guerras. Tenía escrito todo lo que nosotros habíamos vivido en 1995, pero al ver todo lo que está pasando en Irak en estos momentos, y no se acaba, y no se acaba, y no se acaba nunca, y es un dolor en el mundo entero, es un problema peligrosísimo para todos, para todo el planeta. Me puse a tomar el libro, lo que teníamos ahí visto, lo que habíamos visto. Lo que decía Pedro es que por ejemplo, lo que hicieron los Bush, porque en realidad estos tipos, que allá tengo un póster que revela mucho lo que sucedió en ese país, y no estoy inventando nada más de las cosas, fue el hecho de que dos amigos, se pelearan de esa manera por petróleo, por intereses comerciales. Lo verán si leen el libro. En realidad, el asunto de los pleitos empezó por, naturalmente, money, 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 money y más money, ¿no? Pero fue cuando los amigos Bush del amigo Saddam Hussein le dijeron que tenían que hacer lo mismo que estaban haciendo los árabes saudíes, que eran sus socios en la extracción de petróleo enorme que tienen en esos lugares, y que iban a hacer lo mismo, querían lo mismo con Irak, pero querían que Saddam Hussein depositara, como lo hacen hasta la fecha los saudíes, su dinero en Estados Unidos. Porque aquí se trata, perdonen un poquito la rudeza política, de hacer vivir lo mejor posible al imperio, porque eso es, Estados Unidos es un imperio que ahora, cuando decayó la Unión Soviética, se quedó como el jefe del planeta, policía y y nosotros aquí somos los jueces y los que decimos y lo que hacemos y los que usufructuamos el planeta. Y si ahora ven ustedes que se habla mucho del nuevo orden mundial, pues está la cosa cada vez peor, porque de verdad yo digo en algún momento del libro, de este libro de Irak, que yo los gringos que conocí, pues digo, nadie era ingenuo con ellos, como se ha dicho mil y una veces, los gringos no tienen amigos, tienen intereses, pero no eran lo que son ahora, no eran esta gente que llega a invadir un país, como lo vimos a través de la CNN, con las armas más bestiales, matando niños, etcétera, una cosa tremenda. Y esto lo recordé las imágenes mientras tú hablabas de se llama Al-Almería. Era un refugio, había 3 refugios en Bagdad en tiempos de la primera invasión de Irak por el padre, invasión apoyada por las Naciones Unidas, y mataron a N cantidad de civiles en Irak, pero no nada más en la guerra, no solamente en las operaciones, sino en los refugios. En los 3 refugios de Bagdad, están los nombres de los otros 2 que no visitamos, pero nosotros visitamos Al-Almería, murieron 1.500 personas, niños y mujeres, porque eran los que mandaban a los refugios. Y les mandaron un misil que es, ¿cómo dijiste? Tirabuzón, y sabían dónde estaban exactamente los refugios y tronaron a la gente. Mataron a cantidad de personas. Lo vimos después en la Segunda Guerra de la que yo hablo aquí, pero antes había habido muchas otras, que ya las verán
estas las tuve que estudiar porque yo no entiendo cómo es posible que todo esto haya sucedido y siga sucediendo. Es un país que dicen, ay, sí, pero ¿a quién le importa? Está muy lejos. Pues a mí sí me importa. A mí me importan todos los países del planeta, de este planeta, que es el único que tenemos. Y lo que hicieron después, lo que hizo después el segundo Bush, el hijo, ese no tuvo la bendición de la ONU. Ese simplemente se lanzó por el odio a Saddam Hussein, porque le rehusó el asunto de los capitales puestos en Estados Unidos sobre el petróleo. Es decir, dueños de todo. Entonces, un amigo me decía que no puede ser que tú seas una persona que defiende a Saddam Hussein, porque Saddam Hussein fue un asesino con los kurdos, con estos, con los otros, con los demás allá. Digo, sí, yo defiendo. ¿Saben qué defiendo? El nacionalismo de Saddam Hussein. Saddam Hussein dijo, no, señor, yo no voy a ser tu esclavo como son los otros, todos los de los famosos, ¿cómo se llaman? Los Emiratos. Y ahí viene también relatada la historia de Kuwait. Kuwait, si ustedes ven el mapa que aparece en la primera página, vean inmediatamente cómo Irak tiene un puntito en el mapa para el Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque los ingleses y los gringos les plantaron, mejor dicho, fueron solo los ingleses primero. Los ingleses les plantaron ahí una cosa que se llama Kuwait, que antes había sido provincia iraquí, en fin, es un lío que no se la van a acabar. Pero el hecho es que tienen una puntita de mar de este tamaño. Entonces, lógicamente, todo lo que era el estrecho de Hormuz, que es un poco más abajo, que ya viene en el mapa es muy interesante, debía haber traído ahora, pero no podemos alargarnos mucho. Eso es lo que yo defendí en mi libro. Si ustedes piensan que hago una apología de Saddam Hussein, no. Yo reconozco, creo que soy bastante libre de digamos, americanismo, por decirlo, de pochería, porque hoy escribí un artículo que se llama Los Pochos. Los pochos se llamaban, cuando yo era joven, bueno, yo no, porque tú eres más chiquito, se llamaban los pochos, eran los que querían a fuerza ser gringos. Y hacían todos, seguían todas las costumbres, y bueno. Eso fue lo que yo en este libro explico, que Saddam Hussein hizo eso. Y además hizo otra cosa. Él hizo uno de los estados árabes más laicos dentro de que era sunita y todo eso. Pero la prueba de que Saddam Hussein era un tipo necesario para esa región y para el planeta era que en cuanto todo esto sucedió, ahora los sunitas y los chiitas, que se pelean por unas cosas que no voy aquí a explicar porque son complicadísimas, pero sucedieron en el siglo VI y uno del planeta, bueno, no lo voy a decir porque además hay un tipo que se llama Rushdie que luego lo persiguen los musulmanes. Y yo ya tengo bastante con las gentes que me persiguen en mi país, ¿verdad? Para meterme en líos con los otros. Pero eso es lo que quiero decirles. Eso fue esta guerra que no termina y que desgraciadamente ha vuelto a aprender y no se sabe, no se tiene ninguna claridad respecto al Estado peligrosísimo, yihadista, etc. Y todo esto, pues lo tuve que hacer muy rápido, el libro de Saddam Hussein, de Irak. Pero creo que estoy un poco orgullosa de mí porque creo que sí pude
hacer una síntesis, ahí les va. Desde 5 o 6 siglos, no, en los 3 milenios antes de Cristo hasta el punto actual. Si ustedes no lo leen y no lo entienden, me hablan y me dicen, Manuel, eres una mentirosa y explícanos bien esto, porque toda esa región, desde las enormes cantidades de, digamos, de civilizaciones, si se puede llamar así, grupos que iban, son tantos, nosotros creemos que son los asirios, los caldeos, no, son un montón que fueron absorbidos, que fueron atraídos por los dos maravillosos ríos, el Éufrates y el Tigris, en donde en el Éufrates pusimos los pies y en el otro sobre el Tigris bailábamos, tú y yo allá en el barco. Entonces, bueno, esos son los conocimientos y suerte que tuve de vivir y que quiero transmitir a los lectores mexicanos y no mexicanos, por supuesto. Una última excusa, el libro de Irak, que tiene una muy bonita portada, creo yo, este es una pintura de un hijo mío, de mi otro hijo que no vive por la región. Esto lo hizo, esta especie de monstruo de la guerra, lo hizo cuando era más joven, en la primera invasión de Irak. Y hizo ese cuadro y yo se lo compré y lo puse aquí. Y verán ustedes que no está muy bien editado, voy a hacerlo lo más pronto, quiero vender esta edición rápido, por favor, cómprenla rápido para hacer una mejor. Porque se la di a hacer a una chica universitaria que me convenció, que recién salía de la escuela y me dijo que ella sí sabía y quería hacer una cosa. Y hizo esto como en un plan un poquito de diario, de diarismo, en fin, pero el texto será el mismo. Pero si no le entienden, eso sí, estoy a sus órdenes, porque estoy dispuesta a explicarles todo lo que pueda pasar desde el tiempo de Semiramis hasta el 1995 en el que estuvimos, Pedro y yo. Y muchas gracias por haber venido. Los tabiques firmados, los tabiques de Babilonia firmados por Saddam. Muchas gracias. Agradecemos los comentarios del doctor Alejandro Carrillo Castro, del señor Pedro Sol, y por supuesto la presencia y los comentarios últimos de Manu Dorvier. Muy buenas noches por parte de la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán y les invitamos un vino de honor. Muchas gracias. Gracias. De veras que los leí con mucho cariño.